siempre que quieren atacarte buscan una manera. Dicen que yo me adelantaba a contestar. No es cierto. Cuando notaba a petición de él que no había comprendido una pregunta, que no la había oído, inmediatamente se la repetía estando cerca para que pudiera contestar bien. Hola, soy Juano y esto es Para Nada Normal. Lo que estás por ver es un compilado de todos nuestros informes de Florinda Meza. Además, material extra que no te puedes perder. Vamos. En la inmensa historia del espectáculo y la televisión, existieron personajes que marcaron generaciones. Muchos de ellos lograron su estatus por ser los más queridos, los más talentosos o los más excéntricos. Entre todos ellos, también brillan algunas personalidades que despiertan sensaciones un poco más contradictorias. Florinda Meza es una figura que perteneció siempre a este grupo, y al día de hoy sigue generando sentimientos encontrados entre el público. Para muchos, fue simplemente Doña Florinda, la madre sobreprotectora de Kiko en el exitoso programa humorístico El Chavo del Ocho. Para otros, fue mucho más que un personaje. Fue, de hecho, una de las figuras centrales del ascenso, estrellato y declive del imperio de Chespirito, creador del programa, y su esposo. Porque detrás de las risas enlatadas y las desopilantes aventuras de la vecindad, se gestaba una trampa compleja de celos, poder y lealtades rotas. Lo cierto es que poco a poco, el personaje de Florinda se convirtió en una máscara y la mujer en un enigma. Por eso es que para entender el fenómeno Chespirito, es imposible no sumergirnos en lo más insólito de Florinda Meza. Florinda Meza García de Gómez nació en Juchipila, un pueblo del estado mexicano de Zacatecas, el 8 de febrero de 1949. Cuando todavía era muy pequeña, sus padres se separaron y ella quedó al cuidado de sus abuelos. Fue gracias a ellos que tuvo sus primeros encuentros con el arte, la cultura y hasta la política. Las charlas y debates extensos que se producían en aquel hogar despertaron la curiosidad en esa niña inquieta. Pero ese modelo de familia le duró muy poco, y fue cuestión de tiempo hasta que Florinda conociera en primera persona el dolor. Apenas entraba en la adolescencia cuando sus abuelos fallecieron, dejando una marca profunda en la joven que tuvo que endurecer su corazón para afrontar la vida sin afectos. En aquellas circunstancias poco favorables, Meza empezó a trabajar siendo todavía una jovencita. Para colmo de males, sus años iniciales fueron una sucesión de rechazos. Mientras buscaba ingresar en producciones televisivas, que en esa época eran manejadas por grupos cerrados, donde el talento no era lo más importante, la chica fue secretaria. Los pocos recursos los invertía en academias, donde se formaba como actriz, con la esperanza de poder doblar la balanza a su favor. También llegó a ser modelo de comerciales y hasta locutora de radio. Incluso reemplazó en ocasiones a María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a la Chilindrina, como la voz de la señal Televisión Independiente de México. Todavía no imaginaba que algún día compartirían elenco. Y también tensiones. El ambiente de Televisa en los años 60 estaba dominado por dinámicas de poder donde muchas actrices jóvenes terminaban siendo moneda de cambio para ascender. Florinda supo moverse en ese mundo sin quedar expuesta, pero también generando cierto rechazo debido a su carácter confrontativo. Tras insistir e insistir, en 1968 Florinda Meza logró ser parte de un elenco para videoteatros en Telesistema Mexicano. Algunos notaron sus dotes en ese momento, pero fue recién a comienzos de los 70 cuando, casi por accidente, su camino se cruzó con el de Roberto Gómez Bolaños. El creador buscaba rostros nuevos para pequeños papeles en su programa de sketches. Florinda no solo le pareció una buena opción para la pantalla, sino también alguien cuya presencia imponía algo más. Una mezcla de belleza, carácter y ambición
que no pasaba desapercibida. Lo que nadie imaginaba era que ese encuentro sería el primero de muchos otros con diferentes artistas que cambiarían las reglas del juego en la comedia televisiva mexicana. Florinda Meza comenzó a trabajar con Roberto Gómez Bolaños en el año 1970. Su primera colaboración fue en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un espacio de comedia que reunía a varios actores que luego serían figuras esenciales en futuras producciones de Bolaños. En este programa, Meza interpretaba a distintos personajes y fue allí donde se consolidó como parte del elenco estable. Aquellos roles eran modestos: enfermeras, secretarias, personajes de fondo. A simple vista, parecía una actriz periférica, pero desde el primer momento Florinda tenía claro que no había llegado para quedarse en los márgenes. Florinda ya comenzaba a ganar poder dentro del set, pero para consolidar su reinado, faltaba dar un paso más. Un paso que cruzaría la línea de lo profesional a lo prohibido y que destruiría una familia entera. La idea más extendida es que ese vínculo se concretó entre 1976 y 1979, justamente el periodo en que el programa era un éxito más allá de las fronteras en el continente. Pero la misma Florinda Meza ha asegurado que todo comenzó mucho antes, o al menos que el romance se planteó desde casi el comienzo. En una entrevista concedida en 2004 al programa chileno Pasiones, Meza reveló que Roberto Gómez Bolaños había estado cortejándola durante 5 años seguidos. Le enviaba poemas, flores y dibujos, pero ella desconfiaba, sobre todo porque él tenía fama de estar con muchas mujeres en simultáneo. Pero no se trataba de una inofensiva historia de amor. Es que hace 34, 35 años, 40 años, era otro mundo, de veras. Entonces, todo era mucho más discreto y fuimos realmente muy agredidos, víctimas de los medios, de todo. Pero no como ahora de que los acose todo, no. Yo era una malvada, robamaridos, y él era un desgraciado que dejaba y no dejaba a sus hijos, realmente ha sido un padre extraordinario. Dentro de la producción del show, ya se sospechaba que algo ocurría entre el líder del proyecto y la actriz que comenzaba en ese entonces con roles secundarios. Quienes no sospechaban nada, a pesar de que todo estaba en juego, era la familia de Bolaños. Roberto Gómez Bolaños estaba casado con Graciela Fernández Pierre desde 1968. Se habían conocido muchos años antes, cuando ella tenía apenas 15 y él 22. Su popularidad en el barrio lo había hecho famoso entre las jóvenes, quienes lo solicitaban recurrentemente. Lo conocí en una fiesta que me llevó un primo mío de los Aracuanes. Él era el que tocaba las maracas en el son de los Aracuanes. Entonces él me dijo, ¿quieres bailar? Voy, casi me desmayo. Me estaba sacando a bailar Roberto Gómez. Fue un noviazgo largo, pero el matrimonio cuajó una familia numerosa. 6 hijos: Graciela Emilia, Cecilia, Teresita, Marcela, Roberto y Paulina. Y una vida doméstica intensa que giraba alrededor del talento y las ambiciones de Roberto. Y yo era la novia de Roberto Gómez. Eso me hacía, me agrandaba a mí. Y al agrandarme yo, se agrandaba él. Esos 23 años fui muy feliz. Y ya cuando él se fue, primero lo sufrí mucho. Mucho. Graciela no era solo la esposa del comediante. Según los testimonios de familiares y allegados, fue también un pilar en la carrera de su marido. Algo que durante mucho tiempo fue considerado parte de la leyenda del Chapulín Colorado es el hecho de que supuestamente
fue Graciela quien confeccionó el traje original del superhéroe ideado por Bolaños. A pesar de estar en mitad del fuego cruzado, fue Florinda Mesa quien, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que era verdad que la ex esposa de Chespirito tuvo un papel crucial en el diseño del mítico traje. Esta breve respuesta validó uno de los elementos más llamativos de la serie, en la que se muestra a Fernández cosiendo a mano el primer traje del Chapulín, primero verde, luego rojo, y colaborando en el diseño del escudo con forma de corazón. Se dice que no fue su único aporte. También fue la publicista detrás del ascenso, efectivo pero difícil, de Chespirito como marca registrada. Pero Florinda Mesa no aceptó que Graciela Fernández hubiera tenido que ver con la creación misma del personaje, como apuntan algunas versiones, algo que también entra en conflicto con lo narrado en la serie. La versión que ella considera auténtica se basa principalmente en Sin Querer Queriendo, Memorias, la autobiografía publicada por el propio Gómez Bolaños en 2006. Allí, según Mesa, se encuentra el verdadero origen del personaje, uno que antecede la etapa actoral de Chespirito. Según parece, el Chapulín habría sido concebido durante los años en que él escribía para otros comediantes. Bolaños les habría ofrecido el personaje a varios actores de la época, pero nadie lo había querido. Mesa también subrayó que el Chapulín Colorado no nació como una salida desesperada ante el temor de perder su empleo como se plantea en la ficción, sino que fue una creación con poca aceptación que el autor decidió reflotar tiempo después, cuando su reputación había cambiado y ya tenía otras posibilidades. El matrimonio de Bolaños y Graciela superó los primeros años de trajines y vivió la llegada del éxito. Pero en los 70, todo comenzó a resquebrajarse. La fama, los viajes, las presiones del medio y especialmente las infidelidades sistemáticas de Gómez Bolaños minaron la relación. Ya a los 23 años dijo, ya se te acabó tu cuota. Y Florinda se lo llevó. Florinda Mesa diría ya en el nuevo milenio que él era un hombre infiel y complicado, que muchas veces parecía usar el entorno a su favor y beneficio. La ruptura entre Roberto y Graciela fue larga, dolorosa y nunca llegó a tener un cierre terminante. El conflicto no fue solo con Graciela, también fue con sus hijos, quienes vivieron la separación como un golpe emocional difícil de procesar. Y un punto pocas veces mencionado es que siempre, según su hijo Roberto Gómez Fernández, Chespirito intentó regresar con su madre, aun cuando estaba ya en relación con Florinda Mesa. Una afirmación que contradice la imagen pública de la pareja perfecta que Mesa ha intentado sostener durante años y que siembra dudas sobre qué tan ideal fue realmente su vínculo. La sigo queriendo, ya no es mi mujer, pero como una hermana la quiero mucho y la ayudo en todo lo que puedo. Por su parte, Florinda Mesa, quien acompañó a Gómez Bolaños hasta su muerte en 2014, no logró generar un vínculo cercano con sus hijastros. Aunque en distintas entrevistas afirmó haber conocido y respetado a Graciela Fernández, e incluso haber dudado en involucrarse sentimentalmente con Roberto por ese motivo, su relación con los hijos del comediante estuvo marcada por la frialdad y los roces. Hay una declaración que se ha hecho viral, en la que con una despreocupada e insistente falta de tacto, se refiere a la situación de aquellos años, señalando que Roberto tenía 7 grandes defectos, a saber, su esposa y sus 6 hijos. Esto generó un gran escándalo en su momento, y al reflotar la entrevista como parte del interés que ha generado la serie,
los ataques a la actriz se recrudecieron, hasta el punto que ella se vio obligada a responder, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Ante la pregunta de un seguidor sobre si se arrepentía de lo que dijo, Florinda dijo que había sido solo una manera de expresar lo complicada que era la situación al verse frente a una relación con alguien que tenía tantos compromisos. También señaló que nunca había insultado a los hijos de Bolaños, ya que él los amaba y ella nunca hubiera aceptado estar junto a alguien que no los respetara. Aunque insistió en que las frases habían sido dichas en sentido figurado para explicar las barreras emocionales que sentía en ese momento, la audiencia coincidió en que había hecho una penosa elección de palabras, y la había sostenido, a pesar de las débiles protestas del mismo Roberto. Con Florinda instalada como la pareja oficial, el ambiente en la vecindad se volvió irrespirable. Pero no solo la familia de Bolaños salió lastimada. Existen testimonios perturbadores que aseguran que Florinda fue la causante de que el elenco original se desmoronara, atacando a quienes consideraba sus rivales. Carlos Villagrán, actor que quedó para siempre relacionado con su papel de Kiko en El Chavo, en numerosas oportunidades a lo largo de los años, ha dicho que entre él y Florinda Mesa existió un vínculo romántico antes de que la actriz se comprometiera con el director Enrique Segoviano y finalmente se pusiera de novia con Chespirito. Le hice unas entrevistas maravillosas, nos queríamos mucho. ¿Me imaginas a mí con Por eso no quiero hablar. O sea, es mentira que anduviste con él antes de Roberto. Mientras ella ha evadido siempre hablar de aquel fugaz romance con Kiko, o directamente descalifica a Villagrán por insistir sobre ello, él llegó a decir que Florinda estaba perdidamente enamorada y que no sabía cómo quitársela de encima. Sin embargo, ha sido el propio hijo de Villagrán quien recientemente planteó una historia bastante más turbulenta. La periodista Marta Figueroa ha comentado en su programa de YouTube que tuvo una larga conversación con Edson Villagrán para conocer cómo fue realmente ese breve noviazgo entre los ya veteranos actores. Y se encontró con una gran sorpresa. Según el hijo mayor de Villagrán, su padre no estaba tan desesperado por quitarse de encima a Florinda como suele decir, sino que aquel flechazo entre ambos podría haber acelerado su propio divorcio. En concreto, Edson contó que cuando tenía apenas 6 años de edad, sus padres se separaron, y que esa fecha coincide con el momento en que cree que su padre estaba manteniendo un vínculo extramatrimonial con Florinda Mesa. Directamente, Edson Villagrán atribuye a Florinda la separación de sus progenitores y agrega datos hasta ahora desconocidos. Asegura que la actriz que en la ficción interpretaba a la mamá de Kiko iba con frecuencia al hogar de los Villagrán y Carlos se iba con ella. A su esposa le decía que Florinda necesitaba ayuda, que estaba muy nerviosa, pero todo aquello ocultaba que en realidad estaban manteniendo un vínculo más allá de lo estrictamente laboral. La situación no tardó en afectar el clima familiar y la entonces esposa de Villagrán, llamada Silvia, empezó a sentir que su marido la estaba engañando. Todo terminó como era de esperar. La pareja se divorció, pero ya para entonces Florinda no se veía con Villagrán y apuntaba a conquistar a otro integrante más poderoso del elenco. Sin embargo, Edson Villagrán siguió redoblando la apuesta y planteó que su padre y Chespirito no fueron los únicos que dejaron a sus parejas en medio de una relación clandestina con Florinda, y agregó el nombre de otro querido actor de la vecindad, nada menos que Rubén Aguirre.
Cada vez que el profesor Girafales atravesaba la puerta de la vecindad con un ramo de rosas, una música romántica impregnaba el programa y la acción se detenía por completo para que el maestro cortejara a doña Florinda. No fue el único plot romántico del programa, pero sí el más recíproco. La mamá de Kiko y el profesor estaban perdidamente enamorados, hasta el límite de lo cursi. Y al parecer, algo de eso también pudo haber detrás de cámaras. Pero a diferencia de lo que se veía en el programa, no se trató de un amor correspondido. Ya en alguna oportunidad, la propia Florinda Mesa había sugerido que entre ella y Rubén Aguirre podría haber ocurrido algo más. En realidad, describió a Aguirre como uno de sus tantos pretendientes, alguien que estaba interesado en ella, pero a quien eligió no darle mayor esperanza. Fue durante una visita a Brasil en 2015, cuando Florinda enumeró que casi todos los actores del elenco en algún momento estuvieron detrás de ella, e hizo especial énfasis en Rubén. Él, sin embargo, se mostró respetuosamente alejado de esos dichos y aclaró que Florinda era una mujer muy bella y que quizás alguna vez le dijo algún piropo, pero que estaba felizmente casado y nunca pretendió algo más con su compañera en la ficción. La duda quedó instalada y volvió con fuerza en este 2025, cargado de especulaciones sobre lo ocurrido tantas décadas atrás. Es que el hijo de Carlos Villagrán mencionó que el propio Rubén Aguirre estuvo separado de su esposa debido a esa amistad con otros tintes que parecía tener con Mesa. Hoy en día, Aguirre ya no está para dar su versión al respecto, porque murió el 17 de junio de 2016. Lo cierto es que mantuvo una amistad bastante perdurable con Florinda a lo largo de los años, a diferencia de otros actores que se distanciaron o directamente cortaron todo vínculo con la mujer. Florinda sigue hablando bien de Aguirre y recuerda uno de sus últimos encuentros públicos con él, en febrero de 2016, apenas 4 meses antes de su fallecimiento. En aquella velada, Aguirre estaba bastante desfavorecido en su salud, pero posó sonriente ante las cámaras para sacarse lo que serían sus últimas fotos junto a Florinda. Vestido de traje blanco y ella con un vestido negro, incluso interpretaron junto a mariachis una versión de su canción Los Cursis que llegaron a grabar para la serie de El Chavo del Ocho y uno de los discos. Más allá de los comentarios y chispazos por una supuesta atracción, Florinda siempre lo definió como un gran amigo y tiempo después lamentó profundamente su muerte. Queda en suspenso saber si fue cierto que en algún momento el matrimonio de más de 50 años de Aguirre se tambaleó por la aparición de Florinda en escena. Y por si quedaban pocos miembros masculinos del elenco por mencionar, surge que Mesa también habría tenido algún acercamiento con aquel a quien en la ficción detestaba, Don Ramón. Ay, él era el más simpático en hacerlo y él no cejaba. Él nunca paró. Él siempre me decía, ¿Cuándo? Me decía, güerita, la tarde está... la infancia. Me decía, güerita, la tarde está brumosa, traigo vodka en el coche, ¿te llevo a tu casa? Le decía, no, Ramoncito, me voy sola a mi casa. Pero no traes coche, güerita, yo te llevo, güey. No, Ramoncito. O sea, todos. Y ahí tiraba el gorro ya. A puras bofetadas en el set, al parecer las cosas se estaban poniendo diferentes cuando las cámaras se apagaban. Según contó la propia Florinda hace unos años, a medida que fue teniendo más confianza con Ramón Valdés, él comenzó a hacerle algunas insinuaciones. Cuando terminaban las largas jornadas de rodaje, Ramón solía buscarla y le decía alguna variante de la frase, y cito, güerita, la tarde está brumosa,
traigo el coche, ¿te llevo a tu casa? Ella cuenta que siempre esquivó sus propuestas y también afirmó que nunca llegaron a ser amigos, ya que Ramón era difícil de tratar fuera del set, pero otras cosas que dijo sobre él acabaron afectando directamente a la familia Valdés. Él estaba casado con Araceli Julián Tato y tenía 7 hijos en total, entre ese matrimonio y el primero, con Hermelinda Andrade. En los últimos días, además del hijo de Villagrán, los descendientes de Ramón también salieron a mostrar que no guardan un buen recuerdo de Florinda Mesa, aunque poco tiene que ver con ese supuesto interés de su padre en conquistarla. Esteban Valdés participó recientemente del programa Ventaneando y aseguró que la salida de su padre de El Chavo del Ocho estuvo directamente relacionada con la creciente influencia que Florinda Mesa había ganado en el show al oficializarse su relación con Chespirito. Esteban descartó que su padre hubiese abandonado el programa por tener mejores propuestas, sino porque no estaba feliz con que fuera Florinda quien pareciera ser la que tomaba las decisiones creativas. Y la situación sirve para recordar otro momento sumamente tenso entre Florinda y los hijos de Ramón. Hubo una infame entrevista en Cancún, en que ella dijo, lisa y llanamente, que el actor era adicto a las drogas. En 2020, esa frase cayó como una bomba a los herederos de Valdés, y fue una de las hijas del actor, Carmen, quien calificó a Florinda como una irrespetuosa y mentirosa. No se explicaba cómo 3 décadas después de la muerte del actor, Florinda planteaba una cuestión de esa índole. Afirmó, además, que la situación había caído profundamente mal en toda la familia Valdés. ¿Qué buscaba Mesa con estas frases? Como muestra la serie Sin Querer Queriendo, muchos coinciden en que solía entrometerse en cuestiones privadas, generando dolor o incomodidad en quienes la rodeaban y sus familias. Y por si faltaba alguien más, al parecer también lo hizo con Edgar Vivar, quizás el actor que más hábilmente se mantuvo fuera de todos los problemas tras bambalinas. Pará, ¿cómo que todavía no dejaste tu like ni tu comentario? Dale, andá que no te cuesta nada, dale, andá. La polémica en torno a Florinda está desatada y han circulado en redes sociales muchos videos en los que la actriz durante años soltó frases sumamente controversiales sobre sus compañeros de elenco. Es el caso de Edgar Vivar, quien en El Chavo interpretaba al señor Barriga y a Ñoño, y que también dio vida a otros personajes memorables creados por Chespirito, como el Botija. Sobre los papeles que Vivar hacía en Los Caquitos, Florinda había hecho un comentario que al día de hoy resulta muy prejuicioso y ofensivo. Afirmó, sentada en un sofá junto a Chespirito, que Edgar no hacía sus personajes de Los Caquitos de forma amariconada. De más está decir que el actor siempre fue de perfil bajo y mantuvo su vida personal muy alejada de los reflectores. Nunca habló de esta frase y siempre ha mantenido un estilo conciliador y alejado de las polémicas. Se sabe que sostiene un buen vínculo con los hijos de Chespirito e incluso ha participado, como otro personaje, en una escena de Sin Querer Queriendo. Sin embargo, los internautas no han sido tan benévolos y marcan este lamentable exabrupto de Florinda como una de sus tantas faltas de respeto a sus excompañeros y sus respectivas familias. Habiendo desplazado a sus rivales y con el control total de la producción, Florinda y Chespirito vivieron sus años dorados aislados del resto. Pero el tiempo no perdona, y el final del programa marcó el inicio de una soledad devastadora para la actriz. El programa Chespirito dejó de emitirse en 1995, tras 25 años de éxitos, giras y con millones de seguidores en América Latina. Se producía el cierre de una era.
Pero lejos de traer paz, el final del programa abrió una etapa de conflictos más duros y silenciosos: la batalla por el legado. Los que quedaron excluidos de esta batalla en aquel entonces fueron los conciliadores y optimistas del elenco: Ramón Valdés, que había fallecido en el 88, y Angelina Fernández, que había partido hacía poco tiempo en 1994. Una de las primeras en marcar distancia fue María Antonieta de las Nieves. Desde hacía varios años la relación entre ella y Florinda Meza estaba totalmente rota. La actriz fue notando cómo poco a poco su espacio en pantalla quedó reducido. Cuando el programa terminó, María Antonieta decidió tomar el control de su personaje y empezar a presentarlo de forma independiente en ferias, circos y shows en vivo. Fue entonces cuando empezó la verdadera guerra. Florinda Meza y Televisa iniciaron acciones legales para impedir que la Chilindrina siguiera utilizándose fuera del marco oficial de Chespirito. El argumento era que los personajes pertenecían a Roberto Gómez Bolaños y no a los actores. Pero María Antonieta no se quedó de brazos cruzados. Llevó su caso hasta las últimas instancias legales. Sostenía que la Chilindrina le pertenecía a ella, porque había creado físicamente al personaje y le había dado su manera de hablar y de vestirse. Afirmó que Roberto solo le había puesto un nombre. De esta manera, en un fallo histórico, algunos años más tarde, María Antonieta consiguió los derechos de la Chilindrina en varios países, principalmente en Estados Unidos y América Latina. Pero ella no fue la única en cuestionar a Florinda. Rubén Aguirre también dijo que Roberto estaba cegado por su devoción a Florinda, y esto a veces le impedía ver cómo era con el resto. Incluso se volvieron virales algunos videos de entrevistas a Gómez Bolaños, en donde era interrumpido constantemente por Meza, hasta el punto de volverse el centro de atención, dejando relegado a Chespirito. Por si fuera poco, en ese tiempo trascendió una entrevista con la actriz Anabel Gutiérrez, una figura destacada del cine de oro mexicano. Ella interpretó a la madre de la Chimoltrufia en el programa Chespirito y contó su experiencia de trabajo con Florinda Meza. Declaró que en la grabación de un episodio, Florinda la separó del elenco y le dijo: «Yo te voy a enseñar a actuar. Si bien sabes actuar en cine, en televisión no». Aquello a Gutiérrez le pareció muy fuera de lugar, considerando su larga trayectoria en cine, televisión y teatro. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, también se quejó en entrevistas de no haber recibido reconocimiento ni participación en los proyectos posteriores que surgieron alrededor de la marca Chespirito. Incluso llegó a declarar que Florinda Meza nunca quiso que el resto del elenco estuviera cerca de los homenajes a Bolaños. Sin embargo, en 2012 Rubén Aguirre junto a Edgar Vivar sí pudieron estar en el homenaje América celebra a Chespirito. Ante más de 9.000 espectadores, Roberto Gómez Bolaños se conmovió hasta las lágrimas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Aunque se esperaba un final feliz y que se lograra la reunión de Chespirito con los actores María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, esto no sucedió. Los artistas no asistieron y tampoco se anunció el motivo de su ausencia. Por recomendaciones médicas, Chespirito permaneció en la ceremonia descansando en su silla de ruedas solo un par de horas y se retiró en un mar de ovaciones. El artista estuvo conectado a su tanque de oxígeno en todo momento. Roberto padecía de un mal congénito que debilitaba su audición y su equilibrio. Para ese entonces, la salud del creador humorístico era muy delicada y era cuestión de tiempo para que partiera de este mundo. Sin embargo, aquello no traería paz a sus excompañeros, sino todo lo contrario.
El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años en su residencia en Cancún, México. La noticia conmocionó a todo el mundo. El genio creativo había partido, y con él parecía cerrarse definitivamente una época dorada de la televisión. Su funeral fue transmitido en cadena nacional. El Estadio Azteca, uno de los escenarios más grandes de México, albergó el homenaje. Cientos de miles de personas se acercaron a despedirlo. Entre los discursos, las cámaras se enfocaban de manera constante a Florinda Meza. Vestida de negro y sumamente afectada, la actriz y productora recibía las condolencias de autoridades, artistas y fanáticos. Pero más allá del dolor, llamaba la atención que varios miembros históricos del elenco original no estaban presentes. María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar y Rubén Aguirre, entre otros, enviaron sus condolencias a través de mensajes, pero no asistieron al homenaje oficial. Con Chespirito ya ausente, Florinda Meza quedó como única portavoz legítima de su legado. Comenzó a dar entrevistas, a producir documentales y a participar en eventos donde contaba su versión de la historia. Una historia donde inevitablemente ella ocupaba un lugar privilegiado. En algunas entrevistas se refirió sin rodeos a los conflictos del pasado. Aseguró que varios excompañeros lo habían traicionado y que Roberto había sufrido mucho por las envidias. Sus palabras, lejos de cerrar heridas, volvieron a abrir viejas polémicas. María Antonieta de las Nieves, por ejemplo, respondió públicamente que esas declaraciones eran falsas y que Florinda Meza había sido parte del problema, no de la solución. Además, señaló que en los años que peleaba por su personaje, las puertas de Televisa se le cerraron y sufrió de serios problemas de salud que la llevaron al hospital. Edgar Vivar siempre mostró su amistad y cercanía con Chespirito, con quien aseguró que nunca tuvo diferencias. Lo mismo sucedía con Rubén Aguirre, que también era muy amigo de Roberto. Sin embargo, este último llegó a declarar en su biografía que para él Florinda Meza siempre fue mujer malintencionada. Además, afirmó que Meza era muy celosa de Roberto. Aún tras haber concluido El Chavo del Ocho, Aguirre intentaba mantener contacto con su amigo, pero Florinda lo negaba en ocasiones. El más efusivo y polémico fue Carlos Villagrán, no solamente porque tenía una relación tirante con Roberto, sino porque siempre era tajante a la hora de referirse a Meza. En una entrevista en 2020, reveló que la mujer fue la que lo buscó a él en el fugaz romance que habían tenido en los primeros años. También afirmó que al momento de terminar con Florinda, ella se lo tomó muy mal al punto que enfermó y fue llevada a la clínica de Televisa con primeros auxilios. Debido a esto, tuvieron que suspender las grabaciones por unos días. Florinda Meza primero negó la relación y luego dijo que no se arrepentía de aquello. En realidad, alegó que prefería la inteligencia de Gómez Bolaños que estar con un tonto como Villagrán. Con el tiempo, la relación de Florinda Meza con el resto del elenco histórico se volvió prácticamente nula. También en 2020, una nueva polémica explotó: la retirada abrupta de todos los programas de Chespirito de las pantallas de Televisa y otras cadenas del mundo. Se habló de desacuerdos económicos y de diferencias en el manejo de los derechos de autor. Aunque la familia de Gómez Bolaños, representada por sus hijos, estaba a cargo de las negociaciones, muchos señalaron que Florinda Meza también tenía peso en esas decisiones y que su exigente forma de proteger el contenido había vuelto difícil llegar a acuerdos con los canales. Parecía que la historia había terminado con la muerte del comediante y el retiro de los programas, pero en este 2025, el pasado ha vuelto para cobrar factura.
La nueva serie biográfica producida por los hijos de Chespirito ha desatado una guerra mediática que, según dicen, está costándole la salud a Florinda. Tras el estreno de los primeros episodios de Sin Querer Queriendo, todos los medios mexicanos fueron a buscar a Florinda Mesa para conocer su reacción ante el modo en que se la muestra en pantalla. Vale recordar que en la biopic aparece bajo el nombre de Margarita Ruiz, pero es obvio que se trata de ella. Ocurre que Florinda lleva años distanciada y enfrentada con los hijos de Chespirito y no autorizó el uso de su verdadero nombre en la serie. Incluso dijo que en ningún momento la llamaron para que contara sus anécdotas o diera su visión sobre aquellos años. En otras palabras, Florinda quedó relegada para ser mostrada como una influencia negativa en el programa. Pero lo que verdaderamente sorprendió fue lo que los medios mexicanos empezaron a revelar. Desde el entorno de la actriz, aseguraron que está pasando un momento muy delicado de salud, y el mismo es debido, justamente, al disgusto de cómo se ve en la serie. Y esto la tendría mal sin salir de casa. Aseguran que Florinda habría cancelado ir a eventos y que estaría sometida a exámenes médicos. Se habló de problemas cardíacos, depresión y crisis de angustia que ya venían de antes, pero que empeoran con el gran nivel de explosión que está teniendo la mujer, ya de 76 años, ante el estreno semanal de cada capítulo. En su cuenta de Instagram, Florinda se dedica a rebatir uno por uno los aspectos de la serie que ella considera inexactos o directamente falsos. Ha defendido la figura de la madre de Roberto, como también el modo en que él accedió a trabajar en Televisa. No se sabe en detalle qué enfermedades de base tiene Florinda, pero sí que está muy pendiente de todo lo que se dice de ella en redes a partir de la serie que lanzaron los hijos de su expareja. Cabe recordar que Chespirito fue padre siendo bastante joven, antes de alcanzar el éxito en televisión, y su numerosa familia de 6 niños no la hizo con Mesa, sino con Graciela Fernández. Como muestra la biopic de Max, a medida que Bolaños iba ganándose un lugar de privilegio en Televisa y su fama aumentaba, la cercanía laboral con Florinda se fue convirtiendo en una relación amorosa. Finalmente, Chespirito acabaría separándose de su primera esposa para iniciar una relación formal con Florinda que duró hasta la muerte del astro en 2014. Con una diferencia de edad de 20 años, ella se convirtió hacia el final de la vida de Bolaños en su principal sostén, o al menos así lo parecía. Otros no tardaron en verla como una influencia invasiva en la vida de un Chespirito ya anciano. Florinda siempre se mostró bastante fuerte y hermética ante las críticas, tanto de cierto sector del público como por parte de varios ex compañeros del elenco. Pero ahora parece haber bajado la guardia y muchos indican que está verdaderamente afectada por la situación. La actriz mexicana siente que se la está representando de una forma cruel y sesgada, y que no puede hacer frente a semejante campaña en su contra. Varios periodistas advierten que la situación podría terminar mal, y que la salud de Florinda peligra ante el estrés que está viviendo. Florinda Mesa, la viuda de Chespirito, estaría sufriendo, mire, punzaditas en el corazón y más problemas de salud por la culpa de la serie de la que hablábamos ayer, que se acaba de estrenar sobre la vida de Chespirito. Alex, ¿pero qué tan grave es la cosa y cómo se encuentra la señora de salud? Bueno, no es una broma, Chiqui Baby. Hablan de problemas de corazón, también de una depresión severa, de ansiedad, y dicen que podría acabar muy mal, que debido al atentado tan grave que le están haciendo a su imagen, promete vengarse contando toda su verdad en un documental que saldrá justo cuando acabe esta serie. Pero ¿es real todo lo que está contando esta revista? Bueno, no se muevan en casa porque lo que descubrí es tremendo. Quienes menos confían en la palabra de la actriz deslizan que solo busca llamar la atención y victimizarse. Siempre ha generado una gran resistencia en parte del público, y eso estuvo motorizado especialmente
por uno de sus ex compañeros de elenco que también se perfila como villano en la serie, Carlos Villagrán. Atrás quedaron los tiempos en que doña Florinda protegía a Kiko en la vecindad, y hace tiempo que ambos sostienen una guerra. Pero, ¿es cierto que todo comenzó con un fugaz e intenso romance? ¿O efectivamente Florinda fue víctima de una campaña sucia desde el comienzo? Uno de los temas más espinosos dentro del elenco es la posibilidad de que Florinda, además de haber sido pareja de Chespirito y de Enrique Segoviano, director de El Chavo del Ocho, también haya tenido un romance con Carlos Villagrán. En varias oportunidades, el propio actor lo confirmó y sugirió ese como el motivo por el que después él y Florinda se llevasen tan mal. Villagrán incluso diría que no tuvo una relación con Florinda, sino que ella la tuvo con él, dando a entender que era algo más bien unidireccional. Afirmó, a su vez, que la relación fue muy breve, nada formal, pero que ella habría quedado enamorada y hasta se habría negado a aceptar la separación. No conforme con esto, Villagrán dejó correr la versión de que estaba tan desesperado por alejar a Florinda de su vida de una vez por todas, que le había pedido consejos a Bolaños para cortar el vínculo, sin imaginar que un tiempo después ellos serían pareja. Florinda nunca admitió públicamente haber estado con Villagrán, y en una reciente entrevista incluso descartó la versión, calificando al actor de Kiko con un término fulminante. Está claro que si alguna vez hubo una chispa, de su parte no queda nada más que rechazo frente a un hombre que lleva años hablando pestes de ella. Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor. Pero si anduviste con él. De eso no voy a hablar, una de dos, principalmente. ¿Tú conociste a Roberto? Claro. Un hombre muy inteligente. Muy. Te digo que le hice unas entrevistas maravillosas, nos queríamos mucho. ¿Me imaginas a mí contigo? Por eso no quiero hablar. En las últimas semanas, y ante el estreno de la serie, Villagrán prefirió mantener el perfil bajo, lejos de las polémicas de antaño, y simplemente deseó suerte a los hijos de Bolaños en el proyecto. Pero quedó siempre latente la pelea con Florinda, en la que él mismo llegó a plantear que la mujer de Chespirito manipuló al creador de la vecindad hasta los últimos tiempos, ejerciendo una influencia muy negativa en su día a día. La serie ¿también se hará eco de esas versiones? Tanto Villagrán como otra vieja rival de Florinda, María Antonieta de las Nieves, sumaron argumentos a una cuestión por demás inquietante. Según ellos y otras fuentes, Mesa no solo se metió en decisiones creativas que perjudicaron a varios miembros del elenco de El Chavo del Ocho, sino que también sostuvo un control absoluto y perjudicial sobre Chespirito en sus años finales. Se habló, incluso, de violencia. María Antonieta aseguró que las cosas entre ella y Chespirito nunca habían estado tan mal como la prensa hizo ver, pero sí que durante años no tuvieron ningún tipo de contacto por decisión o culpa de Florinda. Según la actriz que interpretaba a la Chilindrina, la pareja de Chespirito lo controlaba por completo, e incluso era quien atendía el teléfono de la casa y decidía quién podía hablar y quién no con el astro. De algún modo, planteó que lo había aislado, y eso había afectado emocionalmente a Roberto. Al mismo tiempo, la edad avanzada le jugaba en contra a Bolaños y su salud se iba deteriorando, haciéndolo más dependiente que nunca. Sentado en una silla de ruedas y conectado a un tubo de oxígeno, Chespirito mostró una imagen más bien triste en sus últimas apariciones. Pero ya hacía muchos años que se decía que Florinda se aprovechaba de él. Esta idea de que Mesa ejercía un férreo control sobre Bolaños quedó plasmada en algunas entrevistas, en las que solía interrumpirlo o redirigir sus respuestas.
terminó con demencia, ¿verdad? Al final no entendía mucho. No. Usted contestaba por él, pues. En la última escena de él, usted contestaba por él. No, yo nunca contesté por él. Era un acuerdo entre nosotros. Era un acuerdo entre nosotros. Pero si esas secuencias dejaban un gusto amargo en el público, aún peor fue lo que sugirió Carlos Villagrán en una oportunidad. Llegó a decir que dudaba de la fecha y hora de la muerte de Chespirito y que pensaba que tal vez Florinda había fraguado esos datos para tener tiempo suficiente de explotar comercialmente la muerte de su pareja. Después, se dijo que Mesa entró en una batalla legal por la herencia de Chespirito, que empeoró aún más las cosas con los hijos, hasta un punto de no retorno y el distanciamiento definitivo con todos. Y esa batalla culminaría con un escándalo. Todos los programas de Chespirito fueron retirados del aire durante años, en todas las señales de televisión del mundo. En ese sentido, Florinda siempre fue muy selectiva de qué rumores desmentir y cómo. Por eso, fue contundente cuando dejó entrever que las cosas que se dicen de ella no son casuales ni inocentes, y que siempre que se la ha acusado de cosas, esos trascendidos provienen de los mismos lugares. Soy heredera de Roberto solo de sus regalías, como compositor, como director, como escritor. También ganaría dinero de esas regalías. ¿Eres heredera universal? ¿Heredera universal? No, o sea, no, soy heredera de eso. ¿Pero solo tú o también con los hijos? No, de eso solo Solo yo. tú, ok. Roberto Chico heredó la propiedad literaria, que es lo más valioso de Roberto. Y las casas las hice con mi dinero, porque además fui escritora, fui productora, fui actriz y muy emprendedora además. Esta eterna disputa por el legado de Chespirito explica el modo en que Florinda aparece en la serie financiada por sus hijos. ¿A quién creerle entonces? A propósito de toda la polémica surgida en el último tiempo, se supo también que Florinda prepara un documental que podría desmentir muchas de las cosas que se dicen en redes sociales y en la propia serie sin querer queriendo. ¿Es una venganza para mostrar al mundo su derecho a réplica? No se sabe en detalle desde cuándo estará disponible este material ni en qué plataforma, pero sí que lleva mucho tiempo produciéndose, incluso antes de que la serie de Max se concretase. En tiempos de la pandemia, aún con mascarilla y distanciamiento social, Florinda comenzó a desarrollar el documental que la tuviera por protagonista y hacía callar los rumores que hoy se revitalizaron. Lejos de ser una versión ficcionalizada, sería un material sostenido por una serie de entrevistas. El director de este trabajo, Javi Dons, adelantó que el documental se llamará Atrévete a vivir y lleva 5 largos años de producción. También aseguró que una vez que se estrene, quedará claro que hay muchas cosas de Sin Querer Queriendo que no cuadran con la versión de los hechos que tiene Florinda Mesa. Es esperable que en esta nueva visión se apunte directamente a desmontar el relato que los hijos de Chespirito hicieron de su padre, y que para Florinda es una suerte de cuento de hadas al estilo Hollywood, pero muy lejos de la realidad. Contra esa visión romántica e idealizada, la mujer que más de cerca conoció a Chespirito promete contraargumentar con un relato mucho más terrenal y que ya podemos imaginar despertará apoyos y controversias, como todo en la vida de Florinda. ¿Cómo saber quién dice la verdad en una disputa que ya lleva 5 décadas? ¿O acaso la verdad será una compleja construcción en la que todos, por más contradictorio que parezca, tienen una parte de la razón? El único que ya no puede opinar es Chespirito, aunque sigue siendo el protagonista de su propia historia, queriendo o sin quererlo. ¿Y qué opinas de este compilado? Si te gustó, también puedes mirar este y este. También suscríbete, deja tu like y comentario. Nos vemos en la próxima.